derecha hay Ya 3 está, ya está, ya puntitos. está. Ahí No, dice. ya está. Ya la puse a grabar, ¿eh? Listo. Eh, Bueno, bueno, arrancas vos. sí, empiezo Hola, buen día a todos. Eh, siento un eco, no sé ustedes si me escuchan bien. Sí, hay eco de tu voz. Quizás hay algún micrófono prendido. Todos los que puedan apagar el micrófono, yo haré lo mismo. Para eso genera eco a veces, ¿sabes? Bueno, bueno, arranco de vuelta. Hoy tenemos la última clase, digamos, sustantiva, digamos, terminamos el curso, eh, como siempre, con una clase de federalismo que incorpora temas de descentralización fiscal y la discusión sobre coparticipación, digamos, con eso se cierra el curso. Nosotros lo que vamos a tener es la próxima clase, una clase llamémosla sí, de repaso, en donde no pensamos eh, eh, discutir consignas específicas, por el contrario, lo que vamos a hacer es, primero vamos a terminar de aclarar dudas sobre el funcionamiento del curso y cómo lo vamos a ir cerrando para cada uno de ustedes, en primer lugar, y en segundo lugar, vamos a discutir libremente sobre dudas que ustedes puedan tener sobre distintos temas del curso. De todos modos, como esta semana hubo algunas novedades en relación con, este, con, con las evaluaciones y el cierre de los cursos en la facultad, les hacemos algunos comentarios muy rápido porque la clase está es necesariamente extensa y no quiero quitarle tiempo, pero de todos modos les hago algunos comentarios muy generales. Nosotros más tarde o en estos días les vamos a mandar una nota explicando lo que les anuncio ahora y el lunes que viene lo discutimos en más profundidad. Pero lo cierto es que, a diferencia de lo que veníamos pensando, en las últimas resoluciones del Consejo Directivo se resolvió abrir la instancia de evaluaciones no presenciales. Eso no, 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 no les ocultamos que para nosotros es un problema mayor o un desafío importante porque por la cantidad de alumnos que hay en el curso, este, y la imposibilidad de hacer un examen presencial, no hay alternativa a hacerlo de manera oral, y la verdad que tomar examen oral a tanta cantidad va a llevar bastante tiempo. La normativa lo que establece es la obligatoriedad para los docentes de tomar examen no presencial a aquellos alumnos que les falten pocas materias. De todos modos, nosotros vamos a tomarle a todos, de todos modos, pero pero a todos los que deseen y manifiesten deseo de tomar examen, con lo cual nosotros necesitamos para organizar los turnos de los orales que ustedes nos digan quién piensa que va a presentarse y seguramente unos días antes del examen les vamos a pedir que nos confirmen en eso para poder armar los turnos y ordenarlo de manera tal de que perdamos toda la menor cantidad de tiempo posible y que sea efectivo, ¿no es cierto? Entonces, los pasos siguientes son, recuerden que ustedes tienen que enviar las actividades de seguimiento, los que no hicieron las actividades de seguimiento no pueden presentarse al examen, con lo cual eso es importante. Una vez que mandaron esas actividades, la aprobación de esas actividades implica que ustedes tienen una cosa que se llama condicionado, con lo cual les permite o presentarse en este examen o en un presencial posterior, ¿no es cierto? Eh, entonces, los exámenes van a ser seguramente por la plataforma de la facultad y corregime Ariela, creo que eso va a ser
en la semana, sí, en la semana del 10 de agosto, ¿no es cierto? Entonces nosotros le vamos a pedir, en las próximas semanas que nos den algún tipo de información la intención de presentarse al examen y ahí nos organizamos. Creo que eso es lo más importante, pero de todos modos les vamos a mandar por escrito esto que les estoy adelantando y en todo caso la próxima reunión que será el martes próximo, ahí lo terminamos de Sí, discutir entre todos. agregaría una sola cosa, Oscar, Dale. que los que decidan no presentarse van a quedar como condicionados y cuando se pueda rendir de manera presencial van a poder rendir el examen. O sea, no es que, y van a poder cursar las materias correlativas que haga falta en los próximos cuatrimestres. O sea, no es que no aprueban la materia o le falta al final. Quedan condicionados a rendir el examen. Sí, perfecto. O sea, esta normativa lo que hace es este, ampliar los derechos de los alumnos frente al curso. O sea, la idea de condicionado sigue estando y además se le permite al que quiera dar el final. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé quién es, pero se escucha el sonido. Por favor, ciérrenlo. Arrancamos con la clase, Ari, ¿te parece? Sí, perdón. Disculpa, Sí, le hago una pregunta. sí, así. ¿La dificultad del examen virtual va a ser la misma que la de presencial y las dos van a tener el mismo formato, o sea, oral? Por lo que entendí, el virtual va a ser oral, por eso pregunto. Mirá, dificultad. Nosotros digamos, no tenemos ninguna intención de hacer uno más difícil que el otro, si esa es la pregunta. Ahora, la modalidad oral es necesariamente diferente. Digamos, en el oral, en el escrito, nosotros usualmente lo que hacíamos en el escrito era una combinación de preguntas de elección múltiple con desarrollo. Y todos eran tres preguntas que las contestabas. En el oral eso no sucede. En el oral lo que hay es un intercambio entre el alumno y el docente y el propio intercambio va llevando a la siguiente pregunta, digamos. No sé si ustedes tienen experiencia en exámenes orales. Este, es muy diferente dar un oral que un escrito. Es un buen entrenamiento, no digo que no, pero claramente es diferente. No te puedo decir que sea igual, porque para que sea igual yo te debería hacerle una pregunta, darte un tiempo para contestar y no podría repreguntarte. En el oral necesariamente te voy a repreguntar, sino para qué es el examen, ¿cierto? Con lo cual, este, no, es un examen diferente. Lo que, lo que sí te aseguro es que no hay ninguna predisposición nuestra a hacer uno más difícil que el otro, para nada. Pero es diferente, obvio. Perdón, Oscar. Perfecto, gracias. Y una Sí, cosa que no dijimos es que necesitamos que nos digan hasta el martes que viene si quieren o no presentarse en esta modalidad virtual, porque en función de eso vamos a organizarnos. La idea es que ustedes tienen hasta el 31 de julio para terminar las actividades de seguimiento. En la semana siguiente organizaríamos los turnos y se los asignaríamos individualmente y a partir del 10, entre el 10 y el 13 o el 14, dependiendo de cuántos seamos, les vamos a tomar en distintos turnos de manera tal que el 18 de agosto tengamos las notas cerradas, que es lo que nos pide la facultad. Entonces les vamos a mandar un instructivo, digamos, de estas fechas, pero es importante que tomen la decisión de acá el martes que viene para indicarnos quiénes están con intenciones de tomar de dar ese oral virtual, para que en función de eso vayamos organizando la modalidad, el tiempo que les podemos dedicar a cada caso, etcétera. sí, Javier. Si el oral se va mal, perdóname, hay una consulta acá de Pablo. Si en el oral te va mal, te queda el insuficiente en el acta y tenés la posibilidad de dar el final presencial como si no lo hubieras dado el oral virtual. O sea, es una instancia de final adicional a la que tenían históricamente, digamos, ¿no? O habitualmente. Sí, perdón, digo,
nosotros vamos a mandar hay un micrófono abierto y ahí, no, nosotros vamos a mandar un instructivo de esto y el lunes vamos a discutirlo a mayor profundidad. Digo porque si hacemos el debate ahora, no, nos perdemos la clase. Yo diría, arranquemos con la clase y vean lo que les mandemos por escrito y en todo caso el lunes vemos el martes próximo. El martes próximo vemos las dudas. Bueno, arrancamos. O antes por escrito. Sí, claro. Arrancamos, Ari, ¿te parece que la clase? Dale. Bueno. Tenía el micrófono apagado. Bueno, entonces comenzamos. La clase de hoy tiene que ver fundamentalmente con el modo en que el Estado se organiza para proveer y financiar los distintos bienes, ¿sí? Más que nada es dar respuesta a quién hace qué en estados donde existen distintos niveles de gobierno, ¿sí? ¿Qué es competencia de cada nivel de gobierno, ¿sí? La clase la vamos a organizar en estos distintos contenidos. Primero vamos a ver qué es la definición de federalismo en términos teóricos y también desde la teoría, qué funciones la teoría asigna a cada nivel de gobierno y cuáles son las potestades tributarias de cada nivel de gobierno desde la teoría, ¿sí? Vamos a ver un poco qué es lo que sucedió en América Latina en términos de procesos de descentralización, ¿sí? Algunos datos básicos de qué ocurre con el federalismo en Argentina. Luego vamos a ver el rol que cumplen las transferencias financieras intergubernamentales y en particular la historia y cómo se desenvolvió y qué régimen tenemos hoy de coparticipación federal de impuestos en el país, ¿sí? Estos son todos los contenidos que vamos a ir tratando en la clase. La bibliografía básica se las pasamos, les recuerdo, había un capítulo de Musgrave y Musgrave, los capítulos 27 y 28, y luego habían dos papers, uno de Cetrángolo y Jiménez, que si bien es medio desactualizado, dado que los regímenes de coparticipación de impuestos no cambiaron, sigue vigente muchas cosas que se mencionan ahí, y hay un paper que escribimos con Oscar de 2011 que refiere a los procesos de descentralización en América Latina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que entendemos? ¿Cuáles son las definiciones básicas del federalismo? Bueno, antes de empezar, lo que es fundamental es tener en cuenta que la cuestión económica aporta solamente una parte del análisis en los temas del federalismo fiscal. Muchos temas de federalismo tienen sus raíces históricas, se remontan a la conformación de los distintos países que de alguna manera en su historia definieron unirse y formar una federación, ¿sí? Entonces hay múltiples causas que exceden lo estrictamente económico. Entonces es importante tener en cuenta esto cuando uno empieza a hablar de federalismo fiscal, ¿sí? ¿A qué se refiere el federalismo fiscal? El federalismo fiscal busca dar respuesta a cómo organizar el sector público en distintos niveles de gobierno. Esto refiere a lo que se llama la estructura vertical de gobierno, cómo organizar, cómo proveer, cómo definir las decisiones de gasto e ingresos públicos en un país que tiene múltiples niveles de gobierno. En síntesis, lo que trata de definir es cuál es la combinación óptima en centralización, cuánto centralizo y cuánto descentralizo las competencias, tanto de gasto como de recursos, ¿sí? De alguna manera se dice que el federalismo fiscal en realidad reúne lo mejor de cada nivel de gobierno, ¿sí? Esto representa la multiplicidad en una unión que sería una federación y proporciona unidad, pero con variedad, ¿sí? Cuando hablamos
¿Qué entendemos por descentralización? ¿Sí? Cuando hablamos de descentralización, sí, existen siempre distintos tipos de descentralización a los que uno puede referirse, ¿sí? Está lo que es la descentralización política, que refiere fundamentalmente la descentralización, la delegación de la elección popular de gobernadores, alcaldes, órganos legislativos, ¿sí? Tiene que ver con descentralizar, delegar las funciones políticas a los gobiernos subnacionales. La desconcentración, que tiene que ver con delegar el control burocrático administrativo, sin embargo, manteniendo el poder de decisión a nivel central de gobiernos. Meramente una desconcentración que tiene que ver con una decisión de gestión en territorios que son muy extensos. Y finalmente está el concepto de descentralización fiscal, que es lo que a nosotros nos interesa aquí, que tiene que ver con las decisiones de descentralización del gasto, del poder tributario y de la capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría en torno a la asignación de funciones y potestades tributarias? ¿Sí? El problema central justamente del federalismo es determinar las funciones y las potestades tributarias en los niveles más apropiados de gobierno. Como vimos nosotros, en Musgrave define 3 funciones principales de la política fiscal. La estabilización, que tiene que ver con lograr un nivel estable de empleo, de crecimiento de la economía, de manejar la política fiscal, la política monetaria, ¿sí? La función distribución, que tiene que ver con alcanzar una distribución equitativa del ingreso, y la función asignación, que tiene que ver con la provisión de los bienes y servicios que la sociedad requiere, ¿sí? Vimos esas 3 funciones, define Musgrave como las funciones de la política fiscal. Ahora bien, ¿qué nivel de gobierno debiera hacerse cargo de cada función fiscal? ¿Sí? En lo que refiere a las funciones estabilización y distribución, desde la teoría se esgrime que es más eficiente que sea el nivel de gobierno central quien se ocupe de ambas funciones. Esto tiene que ver porque son funciones que rebasan el ámbito local, ¿sí? Son funciones que se extienden en todo el territorio, ¿sí? Y que entonces es deseable que sea el nivel de gobierno central quien se ocupe de lograr la estabilización del tipo de cambio, porque el tipo de cambio es el mismo a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿sí? Sobrepasa el ámbito local. Lograr la estabilización macroeconómica es un objetivo que se extiende a todo el país, ¿sí? En cambio, en la función asignación, que es la provisión de distintos bienes y servicios a toda la población, la teoría define que ambos niveles de gobierno deben ocuparse dependiendo del tipo de bien considerado. En este sentido, en aquellos bienes que son geográficamente localizables, que es fácil limitar el alcance de ese bien, es deseable que sea el nivel de gobierno local quien se ocupe de proveer esos bienes, ya que los beneficios están acotados a una población situada geográficamente e identificable. En cambio, en aquellos bienes que revisten algún carácter de bien público, donde no es posible limitar los beneficios que percibe la población, es deseable que sea el gobierno central. Por ejemplo, la provisión de la defensa de un país, la investigación, la provisión de datos públicos, es deseable que esos bienes sean provistos por un nivel de gobierno central. En cambio, el alumbrado, por ejemplo, es más razonable, ya que los beneficios se concentran en una región en particular, que sean provistos a nivel local.
Esta justificación de la asignación de funciones según nivel de gobierno se fundamenta en un teorema que es el teorema de la descentralización de Oates, ¿sí? El teorema de la descentralización lo que plantea es que, con excepción de los bienes públicos puros, cuyo consumo es idéntico para toda la población y no está sujeto al lugar de residencia de los consumidores, la descentralización es más eficiente, ya que cada nivel de gobierno subnacional puede proveer distintos niveles de oferta, que puedan ser tan diversificados como las preferencias que tienen los ciudadanos de cada localidad, ¿sí? En este sentido, yo les puse ahí la frase, lo que dice Oates es "Living local matters in local hands", o sea, que los problemas locales deben ser resueltos por los gobiernos locales, ¿sí? Esto es, en los bienes cuyo consumo está geográficamente localizado, ahí está textual lo que dice el teorema, y las preferencias no resultan homogéneas, es más eficiente que sea provisto por un nivel de gobierno subnacional. Ariela, Sí, te hago un comentario. No, digo, a mí, digo, para que lo ayude, a mí siempre me resultó muy clara una frase que dice Oates, que es, digamos, asumiendo que siempre es mejor acercar las decisiones al ciudadano, eh, en algún lado dice, los bienes tienen que ser provistos por la menor jurisdicción, de ahí viene la idea de descentralización, que haga interno a su territorio costos y beneficios. Es otra forma de ver lo mismo, pero a veces a mí me resulta una forma muy práctica de definir los límites de qué es lo que debe ser descentralizado y no descentralizado. O sea, en la medida que un bien o servicio, digamos, con independencia de que sea público o no público, digamos, logra tener, internalizar los beneficios, o sea, que beneficie solamente a su población y los costos en términos de que lo financie esa población, entonces en ese sentido la provisión debe ser descentralizada. Es una trampa, perdón, porque la definición así presentada pareciera muy defensora de la descentralización, pero cuando uno la analiza con cuidado y testea cuáles son los casos, sobre todo en países como los nuestros, en donde los bienes y los costos son internalizados, créanme que queda muy poco, pero bueno, eso es una discusión más para cada caso. Dale, gracias, Ari. sí. Sí, en el mismo sentido, o sea, la justificación es que cuanto más cerca esté la provisión de los individuos, mejor va a poder asignarse el gasto en función de las preferencias de esos individuos, y también mayor control van a poder tener estos individuos del gasto que realice esa jurisdicción, y asimismo va a haber una relación más directa entre los costos los costos y los gastos. O sea, si yo pretendo que un nivel de gobierno me brinde ciertos bienes, voy a estar atento a los costos que genera esos bienes. Entonces, esta relación más cercana hace que sea más fácil también el control ciudadano. Digo, si algunos de ustedes vivieron en el interior, en algunos municipios, el control de las autoridades es muy cercano. Uno sale a dar la vuelta por la plaza a correr y se encuentra con las principales autoridades constantemente, y se encuentra con el intendente y le puede decir al intendente: necesito que arreglen mi vereda que se rompió. O sea, el control y las demandas son muy cercanas, entonces se sabe qué es lo que la gente prefiere, cuáles son las preferencias de la población de esa zona, y la población a su vez sabe los costos que generan sus demandas. Bueno, y acá lo que podemos hacer es resumir, esta filmina lo que hace es resumir de alguna manera los distintos argumentos que mencionamos a favor de la descentralización, los distintos argumentos que desde la teoría se esgrimen
a favor de descentralizar el gasto a los niveles subnacionales de gobierno, los menores niveles de gobierno, como decía Oscar. Entonces, en algunos casos el argumento tiene que ver con aliviar a la administración central de proveer esos bienes. Esto, sin dudas, es un argumento y que se ha usado en particular en el caso argentino para mejorar las finanzas del nivel de gobierno nacional, ¿sí? Aliviar a la administración nacional y acercar las decisiones a los usuarios, mejorando la eficiencia en la asignación del gasto, ¿sí? Lograr una vinculación clara entre los beneficios de los servicios públicos y sus costos, esto que le estaba diciendo, al acercar la provisión de los bienes y servicios a nivel subnacional de gobierno a la población, hay un vínculo más cercano entre los costos y los servicios que se brindan. Mejorar la calidad del sistema de gobierno y la representación, esto es, yo voy a ir a demandar y va a haber un control ciudadano más activo, ¿sí?, a nivel local. Mejorar la equidad, ya que se acercan las decisiones a las preferencias de cada comunidad, entonces los bienes que va a recibir cada población van a ser distintos y van a ser acordes a lo que la población demanda y a su vez controlar la expansión del gasto público. Sin embargo, si bien existen distintas ventajas, como mencionamos, desde las mejoras de eficiencia en la asignación del gasto, mejoras en la equidad, mejoras en la calidad de gobierno, existen limitantes que restringen la posibilidad de alcanzar estas ventajas que desde la teoría se esgrimen que genera la descentralización, ¿sí? Y estas limitantes tienen que ver con que, en primer lugar, los niveles subnacionales de gobierno son muy distintos, ¿sí? Y tienen múltiples respuestas que dan desde el nivel local frente a la descentralización. Y estas múltiples respuestas tienen que ver con la configuración previa, con la disponibilidad de recursos humanos, ¿sí?, que hay. Entonces, si uno descentraliza la provisión de algunos servicios, es probable que algunos niveles subnacionales de gobierno se organicen muy bien y brinden esos servicios de manera muy eficiente y de manera equitativa a toda su población, y haya otros que no lo logren, ¿sí? Entonces, como hay múltiples respuestas a nivel local, el rol que desempeña el gobierno central, el gobierno nacional de gobierno, es muy importante si quiere tener ciertos valores mínimos, ¿sí?, cierta uniformidad en el acceso a ciertos servicios para la población, ¿sí? Además, otra limitante tiene que ver, que está estrechamente relacionada con la anterior, es con las disparidades regionales. Cada región tiene distintos niveles de desarrollo productivo, distintos niveles de acceso a financiamiento, ¿sí?, distinta calidad de recurso humano. Entonces, las posibilidades de dar respuesta a la descentralización de cada región son muy disímiles, ¿sí? Y eso plantea problemas luego de disparidades al interior de un país, en la provisión de un mismo servicio. Una pregunta, Ariela, ese comentario que acabas de hacer, ¿no podría sería más en el corto plazo? Es decir, que si vos descentralizás, quizás al principio algunas regiones que quizás están más atrasadas les cueste como adaptarse a la descentralización, pero a largo plazo tendrían como adaptando el sistema a sus necesidades o a su condición. Sí, digamos, es probable que en el largo plazo pueda mejorar. Todo depende también de qué servicio estemos hablando. Sí, vamos a ver que en el caso argentino hablamos fundamentalmente de la descentralización de el gasto en educación y el gasto en salud, ¿sí?, y las dificultades para financiar, para organizarse, para contar con los recursos humanos necesarios, no se resolvieron en el largo plazo tampoco, o sea, y para poder resolverlos lo que se requiere es quizás una actitud compensadora del nivel de gobierno central. Y no necesariamente es que requiere tiempo ponerse al día con la provisión de esos servicios. En muchos casos tiene que ver con deficiencias estructurales que no son fáciles de resolver, como
bajos niveles de ingreso en algunas localidades, escaso desarrollo productivo. Vamos a ver qué es lo que sucede en el caso argentino, pero en el caso argentino cerca del 75% del producto se produce en 5 distritos. Entonces, el resto de las 19 provincias que conforman la Argentina tienen mucho menos recursos disponibles para financiar la provisión de sus servicios, tienen menos recursos humanos, ¿sí? Entonces, no es solo, de alguna manera, como vos decías, ponerse al día, sino que es necesario algún rol compensador del nivel de gobierno central que permita compensar un poco estas disparidades. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, esto desde la teoría, lo que se plantea en torno a la asignación de las funciones de gasto público, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se plantea en relación a la asignación de potestades tributarias, ¿sí? Si uno plantea que los instrumentos impositivos deberían ajustarse a la regla del beneficio, esto es, cada uno contribuye de acuerdo a la propia demanda de servicios públicos, es decir, de acuerdo al grado en que es beneficiado, ¿sí? En general, podemos pensar que en el caso de los tributos que tienen economías de escala, cuyas bases son móviles, es decir, uno puede mover, la base no se encuentra fija en algún lugar, y aquellos que persiguen fines redistributivos, ¿sí? Desde la teoría se argumenta que debieran ser recaudados, deberían ser potestad de nivel de gobierno central, ¿sí? Si hay economías de escala, es razonable que se centralice la recaudación en un solo ente y que no hayan 24 AFIP distribuidas en todo el país, ¿sí? Sino que debiera ser un único ente que realice el esfuerzo de centralizar la recaudación, ¿sí? En el caso de los impuestos que persiguen fines redistributivos, justamente como la redistribución del ingreso es una función que debía recaer sobre el nivel de gobierno central, es deseable que este impuesto sea recaudado por el gobierno central. En cambio, en el caso de los impuestos que gravan la riqueza no móvil, ¿sí? Uno no los puede trasladar, las mejoras inmobiliarias, las propiedades, ¿sí? Y las tasas y contribuciones especiales que gravan la provisión de servicios cuyos beneficios están localizados en un lugar en particular, es deseable que sean recaudados por los gobiernos locales, ¿sí? Porque sus beneficios, en particular en lo que refiere a contribuciones especiales, tasas, se concentran en un grupo definido de beneficiarios, ¿sí? Entonces, es deseable que los tributos que graban bases móviles y los que persiguen fines redistributivos sean centralizados, en cambio, descentralizar la recaudación de los tributos que graban la riqueza no móvil, esto es, las propiedades, el impuesto automotor y las tasas y contribuciones especiales que refieren a servicios que se concentran en un grupo definido de la población, ¿sí? Si yo voy a hacer una tasa para la mejora de los parques de una zona, es deseable que contribuyan los residentes de esa zona, ¿sí? Entonces, perdón, resumiendo, entonces vemos que desde el lado del gasto tenemos una recomendación de descentralizar para los bienes que se concentran, los bienes que son geográficamente localizables, ¿sí? Y desde el lado de la recaudación, también los tributos que son identificados, que se concentran en la población de una zona en particular, en beneficios las contribuciones y tasas cuyos beneficios se concentran en una población particular, es deseable que sean descentralizados.
¿qué es lo que ocurrió en América Latina? Cuando vamos a América Latina lo que encontramos es una gran variedad de organizaciones institucionales, ¿sí? No todos los países son federales. Encontramos países de organización federal como Argentina, Brasil, México y Venezuela, otros países que tienen una forma de organización de gobierno unitaria, como es el caso de Uruguay, y casos como el de Colombia, que son más particulares, que si bien desde la forma de organización institucional del gobierno son países unitarios, tienen un fuerte grado de descentralización y autonomía de los niveles subnacionales de gobierno, ¿sí? Lo que encontramos también en la región es que hay un diferente reconocimiento al papel de los municipios, ¿sí? Y además es muy heterogéneo de lo que hablamos de municipio. Vamos a ver ahora, yo tengo un cuadro, vamos a ver que un municipio puede ser una región rural de escaso desarrollo o un municipio con un desarrollo muy importante, ¿sí? Con muchísima más población. O sea, no estamos hablando siempre de lo mismo cuando hablamos de los niveles subnacionales de gobierno, ¿sí? Y además no es posible identificar un patrón común en los procesos de descentralización de la región porque hay distintos conceptos bajo la descentralización. Uno habla de descentralización, pero en algunos casos se refiere a la descentralización de los servicios de salud, los servicios de agua potable, la provisión, la política de vivienda, la descentralización de los procesos educativos. Hay distintas cosas y distintas maneras de descentralizar que ensayaron los países a lo largo del tiempo. Esto que les decía, hay un diferente reconocimiento al papel de los gobiernos subnacionales y además es distinto a qué nos referimos como gobierno subnacional en cada país, ¿sí? En el caso argentino y otros países federales como Brasil, México, tienen un rol relevante el nivel intermedio de gobierno, que no es el nivel local, no son los municipios. En el caso argentino son las provincias, ¿sí? Entonces, y tienen un rol muy importante y la teoría del federalismo fiscal y la descentralización no habla de los niveles intermedios de gobierno, se centra fundamentalmente en los niveles locales de gobierno, que serían los municipios, que son aquellos que sí, que están en más contacto con la población, que están en relación directa, como yo les contaba esto del intendente en la plaza, pero las provincias son un nivel intermedio de gobierno y la teoría no nos dice mucho respecto de qué función deben cumplir los niveles intermedios de gobierno, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que la población promedio en un municipio, no sé, por ejemplo, en Perú se encuentra muy por debajo de la población promedio de los municipios, no sé, en Uruguay, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de los gobiernos subnacionales de los municipios. Lo mismo se ve en este cuadro, ¿sí? Que acá lo que tenemos es la cantidad total de municipios que existen en cada país, ¿sí? Los municipios donde habita el 50% de la población, ¿sí? En el caso argentino, vemos que el 3%, la cuarta columna, el 3% de los municipios concentran el 50% de la población. O sea, no es lo mismo, si vamos a comparar, no es lo mismo, por ejemplo, comparar el municipio de Iruya, en el norte salteño, que el municipio de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El nivel de desarrollo, la concentración de población, las características de cada municipio son muy distintas. Bueno, además, el proceso de descentralización, si bien ha estado generalizado en la región, esto que les decía antes, no ha sido homogéneo, ¿sí? Englobó distintos servicios, ¿sí? Y se han desarrollado podemos identificar 3 generaciones de reforma, eso lo mencionamos en el paper que
que escribimos con Oscar, que ustedes tienen como bibliografía, se pueden identificar tres grandes generaciones, tres grandes olas de reforma de descentralización en la región, ¿sí? Una primera ola, que es la descentralización sin democracia, que ocurre en los años 70, ¿sí? Que los casos que podemos mencionar son Chile, que hizo reformas buscando mejorar la eficiencia en la provisión de algunos servicios sectoriales muy identificados. Luego tenemos la reforma que hizo Brasil, que en el caso de Brasil, si bien fue una reforma sin democracia, la idea de cómo se gestó esta descentralización tuvo que ver justamente con promover la democracia, y tuvo que ver mucho con el movimiento sanitario que se dio en Brasil en esos años, que justamente lo que promovía era una forma de gobierno democrático. Y en cambio, en el caso argentino, la descentralización que se dio en los años 70 tuvo que ver exclusivamente con las necesidades financieras del gobierno central. Esto que veíamos entre los argumentos tenía que ver con aliviar la carga financiera que le generaba al gobierno central la provisión de ciertos servicios de educación primaria y preprimaria y ciertos servicios, algunos establecimientos de salud se descentralizaron en los años 70. Luego, la segunda ola de descentralización, la que denominamos la descentralización para la democracia, tuvo que ver, coincidió también con reformas constitucionales que se dieron en los distintos países. Ahí tienen el detalle de las reformas constitucionales que promovieron la descentralización en esos casos, y con cambios normativos que impulsaron mayor autonomía municipal en algunos países. Y finalmente, una tercera ola de descentralización en América Latina tuvo que ver con nuevos procesos que buscaban mejorar la equidad, ¿sí? Y que fueron reformas sectoriales específicas, como en el caso argentino podemos pensar la implementación del Plan Nacer, que buscaban vincular los resultados vincular los resultados que se alcanzaban y proveer financiamiento para ese fin. Ahora bien, si bien los procesos de descentralización fueron generalizados en la región, existen limitaciones de estos procesos que tenían que ver, en primer lugar, con demandas por derechos insatisfechos. Si bien se promovía que la descentralización iba a mejorar el acceso a ciertos servicios, esto no fue así y los niveles de desigualdad permanecieron en la región. Los bajos recursos con los que cuentan los países de la región, los recursos insuficientes, la baja tributación, que esto ya lo vimos en la clase introductoria sobre tributación, pero eso marca una limitante para poder proveer los distintos servicios a nivel local, y las altas brechas regionales. Esto lo vamos a ver acá específicamente con algunos gráficos. Bueno, este gráfico, si no me equivoco, ya se los habíamos mostrado, pero lo que nos está marcando es que los países de la región recaudan poco, ¿sí? Los recursos son insuficientes para sostener los niveles de gasto que demanda la población, ¿sí? Salvo Argentina, Brasil y Uruguay en el gráfico, la mayoría de los países de la región cuentan con una reducida tributación, y eso repercute en las posibilidades de financiar los servicios descentralizados. Bueno, no sé por qué no sale el cuadro, créanme que estaba, y si no está en la presentación se los acerco, pero ahí lo que había era un cuadro con las brechas del Producto Per Cápita regional entre regiones en América Latina y Europa. Y lo que nos mostraba es que los países de América Latina justamente tienen brechas muy importantes entre la región más desarrollada y la región menos desarrollada, cosa que no ocurre en los países europeos y de mayor desarrollo, ¿sí? En el caso argentino, por ejemplo, existe una brecha cercana a 8 veces, ¿sí?,
entre la región más desarrollada y la menos desarrollada, ¿sí? Santa Cruz tiene un PBI per cápita 8 veces mayor al de Formosa, ¿sí? Y esto nos marca limitaciones, ¿sí?, a las posibilidades de los procesos de descentralización en la región. Veamos entonces algunos datos básicos de... ¿Hubo alguna pregunta? Escucho ahí un micrófono. No, Ari, cuando quieras pasame y sigo con lo otro. Sí. Decime, Si yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo reducirías esa brecha que hay en estos países? ¿Cuáles podrían ser algunas medidas para poder reducir la brecha esta entre, por ejemplo, Santa Cruz y Formosa? Y una manera, eso lo vamos a ver justamente, lo va a comentar ahora Oscar, ¿sí? En la última parte de la presentación, una manera de compensar y tratar de reducir estas disparidades es a través de esquemas de transferencias intergubernamentales, donde el nivel de gobierno nacional también compensa a las provincias que tienen menos recursos. Pero les cuento rápidamente algunos datos del caso argentino y lo dejo a Oscar para que siga. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el caso argentino? Argentina, como saben, adopta la forma de gobierno federal con 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios, y a lo largo de la historia ha habido distintos procesos de reasignación del gasto público y cambios en las potestades tributarias. Eso está bastante desarrollado en el paper de Oscar y Jiménez, ¿sí? Cetrangol y Jiménez, que tienen, y ha habido cambios también a lo largo del tiempo en la cantidad de provincias, ¿sí? Y lo que vemos, por ejemplo, en este cuadro es que a lo largo del tiempo, ahí está la cantidad de provincias y los extremos, ¿sí?, entre provincias, y vemos que la brecha entre provincias han ido incrementándose a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba rápidamente, paso estas filminas, así sigue Oscar, pero esto es lo que les comentaba previamente de cómo se distribuye el Producto Bruto Geográfico, donde 5 provincias concentran más del 70% del Producto Bruto de todo el país, ¿sí? Y otra forma de verlo es viendo el Producto Bruto Geográfico por habitante, ¿sí? Entonces vemos acá esta brecha que les comentaba, Santa Cruz en relación a Formosa, ¿sí? Las diferencias entre el Producto Bruto. Esto, bueno, es la estructura porcentual del producto por sector de actividad. Lo pueden ver luego cuáles son los principales sectores en cada provincia. Y finalmente, acá lo que tenemos es un poco estos desequilibrios que genera el federalismo y los procesos de descentralización, ¿sí? Lo que vemos acá es cómo se reparten, por un lado, los recursos entre los distintos niveles de gobierno, ¿sí? La raya violeta es el gobierno nacional, la bordó son las provincias y la amarilla son los municipios, y cómo se reparten los gastos entre cada nivel de gobierno. Y lo que nos encontramos es que cerca del 80% de los recursos se concentran en el nivel nacional de gobierno, ¿sí? Donde las provincias apenas recaudan el 16% en el último año que está disponible en el gráfico, que es el 2013. En tanto, en términos de gastos, las provincias realizan el 33%, ¿sí? En general, históricamente realizaban un poco más, en torno al 40%, pero los últimos años el gobierno nacional comenzó a tener más participación en el gasto, ¿sí? Y esto, ¿sí?, de todas maneras, genera un fuerte desequilibrio vertical, ¿sí?, ya que las provincias recaudan apenas el 16% de los recursos, pero gastan
el 33% del mismo, ¿sí? Y sobre todo porque los procesos de centralización que se dieron en el caso argentino no contemplaron en ningún momento ningún mecanismo de compensación ni transferencia de recursos para financiar esos gastos, ¿sí? Entonces, este problema, ¿sí?, de un sistema de recaudación fuertemente centralizado con una gran descentralización del gasto genera un gran desequilibrio vertical que se termina corrigiendo a través de algún mecanismo de distribución de transferencias de recursos intergubernamentales, ¿sí? ¿Qué es lo que les va a comentar Oscar? ¿Sí? Los gráficos que siguen, ¿sí?, muestran la gran disparidad entre provincias en distintos indicadores y Mariela, entre provincias e intraprovincias, ¿sí? ¿Perdón? perdóname. Nada, te quería preguntar, vi que el último dato de la anterior Filmina era del 2013. ¿Cómo va la cosa ahora? Sí, igual. Sí, los datos más o menos siguen igual, es probable que haya una mayor participación, entiendo yo, del gobierno nacional, pero ya 2013 contemplaba las principales iniciativas que el gobierno nacional desarrolló, como la UH, que antes no estaba prevista, para distintas iniciativas de protección de ingresos que hicieron incrementar la participación del gobierno nacional del lado del gasto. ¿Sí? Del lado de los recursos no ha habido grandes cambios. Gracias. Bueno, cierro entonces rápidamente con esta parte. Entonces, los cuadros y gráficos que siguen, se los dejo para que los vean. Justamente lo que muestran es la disparidad entre provincias en distintos indicadores, como la tasa de analfabetismo, que es este que están viendo, pero que a su vez muestran la gran disparidad al interior de cada provincia, ¿no? Porque acá van a ver que tienen el promedio provincial, que es la línea celeste, y el valor máximo y el mínimo del indicador para los departamentos de esas provincias. Entonces van a ver que las brechas, incluso no solo entre provincias, sino al interior de cada provincia también son muy importantes. ¿Sí? Acá tienen el gasto por alumno y la tasa de promoción efectiva en educación, y aquí lo que tienen es, dentro de cada provincia, los hogares que no tienen baño, ¿sí? Entonces, estos son datos censales y lo que van a ver también es la última columna, justamente lo que calcula es la brecha entre el departamento con el máximo porcentaje de hogares sin baños y el departamento con el mínimo, ¿sí? Entonces, Oscar, todo tuyo. Sí, gracias, Adi. Dos o tres cuestiones para retomar el caso argentino. Digo, queda poco tiempo en relación con lo que falta desarrollar, porque falta el tema de coparticipación, pero vamos a tratar de hacer una buena introducción para que ustedes después puedan leerlo. Dos o tres cuestiones del caso argentino. Alguien preguntó ahí, yo no quise interrumpir en ese momento, el hecho de las políticas para disminuir las brechas. Y Ari ahí les explicó las políticas que tienen los gobiernos para mitigar el problema, que tiene que ver con las transferencias y la forma de, dado que la producción y la recaudación está concentrada en pocos territorios, existen mecanismos para compensar las diferencias en términos de la producción de bienes sociales. Ahora, el otro punto es que excede absolutamente el tema de este curso, pero tiene que ver con las disparidades productivas regionales y el origen de ellas. Tema que fue abordado muchas veces, por lo menos una vez de manera muy decidida y otras veces de manera algo más tímida, en la legislación de relación entre niveles de gobierno que tiene que ver con el desarrollo productivo. Ahí hay un punto importante que quisiera volver. ¿Podés volver a la primera filmina de esta sección donde están las brechas de producto? No, en la primera del punto, claro, para atrás, ¿no? Donde está el cuadrito con cómo van cambiando las brechas. Ahí, mirá. El punto ahí es importante. Las brechas, para los que estudian historia
historia argentina, eh, deben, deben, deben recordar los conflictos que hubo en el siglo XIX entre el puerto y el interior, ¿no es cierto? O sea, el problema de disparidad productiva de este país es muy antiguo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el desarrollo muy fuerte, primero por el puerto y además por la zona de producción pampeana y el resto del país, ¿no es cierto? Ahora, eh, lo que hay en ese cuadro es, tomando los datos de la última estimación de producto por provincia, que es del año 2004, con la base 2004, prácticamente no cambia mucho a lo largo de la historia. Hay varios trabajos que muestran que esa brecha es constante, o relativamente constante. Pero ¿qué pasa? En el año en el siglo XIX, cuando se sancionó la primera constitución, ¿no es cierto? La Patagonia y el norte eran territorios nacionales, no eran provincias. O sea, las provincias autónomas que dieron origen a esta federación eran solamente algo así como la mitad de las que hoy son provincias. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Al estar concentrado en el centro, la brecha era menor. Aún cuando se hablaba de la disparidad entre el puerto y el interior, fíjense, con el producto de hoy, si uno miráramos lo que eran provincias, las provincias que dieron origen a la República Argentina, la brecha era de apenas 2,5, entre San Luis y Santiago del Estero. Eh, eh, Luego se fueron ampliando, bueno, aparece la separación de digamos, perdón, saqué Catamarca porque Catamarca, con los datos del 2004, tiene un producto muy elevado por el descubrimiento de los minerales. Pero los territorios nacionales se hicieron provincias básicamente en el año 52, en la década de 50, cuando se provincializa toda la Patagonia y el norte. Y entonces, claro, al provincializarse territorios muy ricos y muy pobres, la brecha salta a 7 y ahí se queda. Uno puede ir entre 7 8, eso no cambia. Entonces, ¿por qué digo esto? Alguien decía, bueno, en el corto plazo, ustedes preguntaban, ¿no es cierto? En el corto plazo las brechas o con el largo plazo bueno, si el corto plazo es algo así como menor a 2 siglos puede ser, pero la verdad que no hay, en casos como el argentino, evidencia de que la descentralización del federalismo vaya unificando los territorios. Y esa es la experiencia de casi todos los países extensos de América Latina. No es un caso argentino, Brasil, Colombia, como decía recién Ariela. Europa, las brechas son muy pequeñas, porque son estados muy pequeños, donde los territorios son más homogéneos, tiene una historia de desarrollo productivo de muchos siglos y eso se fue coordinando, ¿no es cierto? El caso más interesante de los países extensos, y tal vez la gran excepción, es Canadá. Por eso Canadá siempre es mirado como referencia cuando se miran las propuestas de coparticipación, incluso de políticas federales de salud y educación, porque es el caso que uno siempre quiere copiar y nunca logramos llegar. Ahora, digamos, eso como introducción. Entonces, recuerden, el tema del federalismo es un tema que tiene que ver más con la política que con la economía. La historia pesa mucho y ahí uno lo que tiene que hacer desde la economía y de la política fiscal es tratar de adecuar las dificultades que tiene la economía para hacer que las políticas públicas sean lo más eficientes y equitativas posibles. Vayamos entonces a repasar un poco los conceptos que están por detrás de las transferencias y volvemos a la Argentina para ver la coparticipación, ¿no es cierto? Entonces, en casos en donde se ha descentralizado el gasto y no tanto los recursos, ahí lo que hay es una falta de correspondencia. Digamos, en la idea de Oates y del federalismo, la idea es, recuerda esta idea de internalizar costos y beneficios, es que cada jurisdicción tiene que internalizar los beneficios, pero además los costos. ¿Qué significan los costos? Los costos significa que cada territorio descentralizado vota por cuánto quiere de cada servicio. Y acá hay un tema muy importante. La historia y la teoría de la descentralización a nivel internacional está terriblemente y muy fuertemente asociada a los procesos democráticos. La descentralización son procesos que acompañan la democratización. Por eso en América Latina, después de los 80, hubo un gran avance en
la elección de autoridades locales, porque la descentralización potencia eso. Ahora, ojo, en los casos de Argentina, Brasil y Chile, que son los que Ari mostraba como antecedentes, eran procesos de descentralización que se hicieron en gobierno militar, con lo cual la historia de la descentralización en Argentina, por lo menos el fuerte desarrollo de los 70, no tiene absolutamente nada que ver con la teoría. Era el gobierno central que se quería sacar de encima gasto y por eso se los tiraba a las provincias. No hay nada en los procesos de descentralización, de educación y salud, agua y algunas cosas más de los 70, no hay nada que se parezca a las recomendaciones de la teoría. No hay, por eso no hubo ninguna política de coordinación, etc. Ahora, más allá del caso argentino y del Cono Sur, que tiene esta trayectoria, hay un avance muy fuerte de los procesos de descentralización posteriores en el resto de América Latina y aún en Argentina con las siguientes etapas de la descentralización. O sea, hay una creciente preocupación por descentralizar el gasto. Y del otro lado, hay una creciente motivación en la política tributaria, básicamente de administración tributaria, para centralizar la recaudación. Y la idea son dos lógicas distintas. ¿Por qué? Porque por el lado de la tributación, cuando uno mira la onda de largo plazo, el gráfico que mostraba recién Ariela de cómo iba avanzando la participación del gasto y en los recursos de los distintos niveles de gobierno, ahí lo que uno tenía era que a lo largo de la historia no había tantos impuestos que debían ser cobrados por el gobierno central, digamos, en el fin del siglo XIX. No estaba el impuesto a la ganancia, se cobraba el impuesto patrimonial, inmobiliario, etcétera, que son perfectamente recaudados por los gobiernos subnacionales. Cuando aparece el impuesto a las ganancias, queda claro que tiene que ser recaudado por el gobierno nacional. En ventas, en la década del 60 apareció el IVA, y cuando aparece el IVA tiene que ser recaudado a nivel nacional. Los impuestos selectivos tipo cigarrillos se recaudan mucho mejor por el gobierno nacional. Aparece la seguridad social, aparece el derecho, la importancia de los aranceles a la importación y por momentos los derechos de exportación, que son todos impuestos que recauda el gobierno nacional. O sea que hay una lógica tributaria que lleva a concentrar recursos, una lógica de gasto que lleva a descentralizar. Eso lo que rompe es la necesidad de correspondencia fiscal, esta idea de que cada jurisdicción financie sus propias decisiones de gasto. Entonces ahí lo que hace falta, digamos, pasamos a un esquema de descentralización no virtuoso, que no cumple con los preceptos de la teoría, entonces aparece la necesidad de coordinación financiera y de transferencias. Y cuando uno piensa en transferencias, bueno, ahí tienen que pensar en distintos tipos de transferencias según el tipo de problema que tenga que enfrentar. Entonces, si uno tiene problemas que son básicamente de economías de escala en la recaudación y en el gasto, bueno, uno lo que está pensando es que hay economías de escala en la recaudación, recauda la nación y devuelve de qué manera en función de lo que hubiera recaudado cada gobierno subnacional. Ahí hay un par de filminas adelante si podés pasarlas. Entonces, si en cambio, no, la anterior estaba bien, la que estaba recién. Si lo que hay son diferentes capacidades recaudatorias, ¿por qué? Porque lo que hay es un problema de desarrollo productivo diferente, bueno, entonces ahí hace falta un criterio redistributivo, ¿no es cierto? O precio de vida. Entonces ahí hay distintos criterios para cada tipo de problema. Y en la historia de los impuestos en Argentina se ha visto ese tipo de cuestiones. Hay veces que ha predominado uno u otro. De hecho, vamos a ver que en las leyes de coparticipación, las primeras hasta la década del 70, básicamente predominó siempre el criterio devolutivo, que era la idea de que recauda la nación por un problema de escala y devuelvo lo que puedo a las provincias. Después aparece el criterio redistributivo en la historia argentina, recién con la ley del año 73, con la 2222. Ahora, la coparticipación es una forma de transferencias. Las transferencias que se hacen desde la nación a las provincias para compensar este tipo de desequilibrios son de distinto tipo. Si las transferencias son para
para que cada jurisdicción haga lo que quiera con esas transferencias muy propias de países de organización muy federal como la Argentina, en donde, recuerden, la característica de la Argentina del federalismo es que los gobiernos provinciales son autónomos y previos al gobierno nacional. O sea, es un federalismo en donde los gobiernos autónomos deciden crear una nación federal para coordinarse entre ellos y mantenerse juntos. Eso es la constitución del siglo XIX. Es completamente distinto a Brasil, en donde es una federación armada desde el centro hacia los estados. En Brasil es la herencia de la corona portuguesa que dice, tenemos un territorio muy amplio, organicémoslo de manera de una federación. Distinto es el caso de Argentina. Recuerden, en América Latina hay 4 federaciones, muy diferentes una de otra. Brasil, Argentina, México, es federal, pero después tuvo un gobierno de un siglo y un partido muy centralizado como fue el PRI, y un caso muy raro que es Venezuela, que en realidad mantiene el nombre de federal porque antiguamente iba a ser la República Federal de Colombia, que era Colombia, Ecuador y Venezuela. Después eso no se dio y Venezuela quedó con el nombre de federal, pero muy poco federal. Entonces, volviendo a lo nuestro, cuando uno tiene una federación con gran autonomía, hay parte de los recursos que se le devuelven a las provincias para que las provincias hagan con su autonomía lo que quieran. Entonces son transferencias no condicionadas a ningún uso. El gobierno hace porque son parte de ellas, de la plata de las provincias, esa es básicamente la coparticipación, son transferencias automáticas no condicionadas. A veces hay transferencias no condicionadas ad hoc, que no es la dada por la ley de coparticipación, sino por alguna transferencia tipo ATN de uso libre o alguna transferencia general. Y después están las transferencias condicionadas, que es cuando la nación le da plata a un estado provincial para que haga algo, para que haga una ruta, para que haga un puente, para que construya un hospital, para que beneficie a algún sector. Y esas transferencias condicionadas pueden ser de 2 tipos. Una, si la nación le da la plata a la provincia para que haga algo que la nación quiere y no le pide nada a la provincia, o algunos casos de transferencias condicionadas con contraparte, que es cuando la nación le pide a la provincia que, digamos, que acompañe el esfuerzo con una contraparte, la idea de que es, es algo que es una función que le interesa a la nación, que la provincia manifieste su deseo de acompañarla. Los casos sin contraparte serían, por ejemplo, transferencias para hacer una ruta, lo que decía antes, hay transferencias asociadas al impuesto del combustible para obras de infraestructura, mantenimiento de caminos, etc. Con contraparte hay menos ejemplos. La literatura se suele denominar con el nombre en inglés, matching grant, pero por ejemplo el plan Sumar en el Ministerio de Salud tiene un elemento de este tipo, que es que la nación le da plata a las provincias para dar atención primaria a la población materno-infantil primero, después se amplía todo el resto, pero siempre y cuando la provincia participe o comparta los gastos con otro tipo de funciones dentro de la misma idea. Bueno, eso es un poco la idea. Transferencias hay de distinto tipo, con distintas características. Esto lo voy a pasar un poco más rápido porque quiero ir directamente al caso argentino, en donde lo importante del caso argentino es que hoy es un sistema de coeficientes fijos, establecido por la ley, a diferencia de muchos países en donde los coeficientes remiten a algún tipo de indicador con mayor o menor complejidad que tiene que ver con los sectores, que puede ser generales del tipo producto, población, pobreza, o relacionados con el sector. Digamos, Colombia ahí tiene un régimen de coparticipación que divide el reparto en salud, educación y el resto, entonces cada uno tiene indicadores
sectoriales. Digamos, ahí hay todo lo que pueden encontrar y las transferencias pueden estar condicionadas por distintos usos, como está en la filmina siguiente y en el texto está explicado. Me interesa más, en todo caso, ir a la historia de Argentina. Cuando vemos la historia de Argentina, lo que tenemos que tener presente es que la coparticipación no es una... los problemas de coparticipación no son no se han dado desde el origen de nuestra nación. La Argentina transitó los primeros 70, 80 años de su historia sin necesidad de ley de coparticipación. ¿Por qué? Bueno, porque en el origen, recuerden que cuando se consolida la nación argentina con el acuerdo sobre la capital federal, ¿no es cierto?, cuando se integra Buenos Aires, separando la ciudad de la provincia, lo que se establece allá por 1860 es que la ciudad de Buenos Aires es el asiento del gobierno nacional, que se va a financiar con los recursos aduaneros, básicamente. Precisamente recuerden que el problema de la unidad nacional tenía que ver con que el resto de provincias no querían dejarle el puerto a la provincia de Buenos Aires. De hecho, se le saca a la provincia de Buenos Aires, se genera el asiento del gobierno nacional y se establece una ciudad que no es autónoma en aquel momento, sino que es la ciudad del gobierno nacional, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese momento, desde 1853, 1860 con mayor precisión, hasta 1890, lo que hay es una separación de fuentes tributarias. ¿Qué significa? Bueno, la nación se financia con impuesto aduanero y las provincias con impuestos que se llaman en la Constitución directos. Y en el medio, para completar si hace falta, están los impuestos indirectos, que en ese momento no se cobraban por parte de la nación, solamente las provincias los cobraban, los viejos impuestos internos. Y los recursos aduaneros le alcanzan a la nación para financiarse hasta la crisis de 1890. En la crisis de 1890, ahí la nación deja de tener suficiencia con los impuestos aduaneros, producto de la crisis, y empieza a cobrar impuestos internos. Entonces empieza un periodo en donde la nación se financia con impuestos aduaneros e internos y las provincias con impuestos directos e internos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una concurrencia de hechos, concurrencia de bases tributarias en donde la nación y las provincias cobraban impuestos sobre lo mismo, los dos cobraban impuestos internos. Es un periodo que se logró estabilizar y en armonía, digamos, hasta la crisis del 30. ¿Qué pasa en la crisis del 30? Bueno, pasa en la crisis del 30 algo que nosotros empezamos a ver cuando estudiamos el impuesto a las rentas, a las ganancias. Recuerden, el impuesto a las rentas es un impuesto directo, de potestad provincial, pero que no existía como un instrumento tributario interesante en el siglo XIX. Recién se empieza a aplicar en Estados Unidos hacia fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y se empieza a desarrollar en el mundo, en Australia, etc. Argentina empieza, digamos, algunos en Argentina empiezan a estudiar el impuesto, entre ellos Previs, por principio del siglo. El gobierno radical, tanto de Irigoyen como de Alvear, quisieron plantear estos proyectos, pero estos proyectos siempre chocaron en el Senado con la imposibilidad de ser votados, además con un argumento muy fuerte, que es que la Constitución decía que estos impuestos no podían ser cobrados por la nación, y por otro lado, es un tipo de impuesto que no puede ser cobrado por las provincias porque no puede ser administrado de manera separada. Con lo cual, eso quedó stand-by hasta que con la crisis del 30, en el año 32, entre Previs y Pinedo logran introducir el impuesto a los réditos, y cuando introducen el impuesto a los réditos, la forma de negociar ese impuesto es acompañando el impuesto con una distribución de lo recaudado, y para distribuir lo recaudado
ahí aparece por primera vez la idea esta de cierta coparticipación que se establece con fuerza desde el año 35 con una ley que distribuye lo recaudado por el impuesto a partir de entonces. Es un impuesto que, como recuerdan, es un impuesto de emergencia que dura 10 años, y en consecuencia tiene que ser renovado todos los años. De hecho, como habíamos visto, los años terminados en 5 y después fue cambiando, el impuesto tuvo que ser renovado. De todos modos, a los efectos nuestros, Ari, si pasás 4 o 5 filminas en adelante, a lo que los efectos nuestros uno tiene una historia de la coparticipación, en donde en el año 35, ahí ven, junto con el impuesto a los réditos, se crea un impuesto a las ventas también nacional y un impuesto internos, que en interno como unifica lo que cobraba antes, tanto la nación como las provincias en un solo impuesto, se empieza a llamar impuesto interno unificado, digamos. Y después se llama impuesto interno unificado porque unifica los impuestos allá en la década del 30. Estos 3 impuestos se crean con recursos que van a ir a la nación y las provincias, y cada una de las leyes tiene un capítulo final de reparto. No es una ley de coparticipación, sino que es un reparto de lo recaudado. Y así va sucediendo con cada nueva ley de impuestos que se va sancionando a partir de entonces y que redistribuye recursos entre la nación y las provincias. Hasta que se establece por primera vez una ley de coparticipación a partir del año 73, que es la 2221, que es la primera vez que hay una ley única de coparticipación que tiene básicamente los 3 atributos que tiene que tener la ley de coparticipación. Uno, la definición de la masa a coparticipar, o sea, qué tipo de recursos se van a repartir, cuáles son los impuestos, ahí se establece en la 2221. Segundo, cuál es la distribución primaria. Distribución primaria, ¿qué es? Cuánto la nación y cuánto el conjunto de provincias. Tercero, cuál es la distribución hacia el interior de las provincias, que es lo que se llama distribución secundaria. O sea, esos 3 elementos, definición de la masa coparticipable, la distribución primaria y la secundaria, son 3 elementos que tienen que estar en la ley de coparticipación. Esa ley de coparticipación del año 73 tuvo vigencia, claro, estaba sancionada por 10 años, hasta el año 72, es la ley, hasta el año 82, perdón, es la ley que se toma siempre como referencia, como primer ley, y la primera ley que establece criterios objetivos de reparto, ¿no es cierto? Esa ley vencía en el año 82 y fue prorrogada hasta el año 84 por el gobierno militar de aquel entonces para no hacer la transición al gobierno democrático a fin del 83 sin un reparto entre nación y provincia. Entonces, la ley se prorrogó hasta el 84 y recién en el 84 venció esa ley y en el año 85 se quedó, ese periodo no alcanzó para acordar una nueva ley de coparticipación, porque en ese momento el gobierno nacional era el gobierno del doctor Alfonsín, que era del radicalismo, y la mayoría de las provincias estaban en poder de gobernadores del Partido Justicialista. Nunca hubo acuerdo sobre una nueva ley y se transitaron 3 años, 85, 86 y 87, sin ley de coparticipación. El conflicto no llegó a mayores porque se hizo un acuerdo en el Senado para acordar la distribución. Fue un acuerdo sin valor legal, pero un acuerdo entre los gobiernos que fueron cumplidos a rajatabla, con lo cual no hubo ningún reclamo en ese periodo, y se transitó ese periodo bastante conflictivo de la historia argentina, con un acuerdo en donde la nación recaudaba todo y transfería mediante aportes del Tesoro Nacional a las provincias en función de un acuerdo que se había firmado en el Senado. Recién en el año 87, ahí los líderes de los partidos políticos, Alfonsín y Cafiero, acuerdan
Cafiero en ese momento era gobernador de la provincia de Buenos Aires, acuerdan una ley de emergencia para transitar la transición entre el gobierno de Alfonsín, lo que después iba a ser el gobierno de Menem, en el año 80. Entonces se establece una ley que va a regir solamente 2 años, año 88-89, para esa transición, ¿no es cierto? Eh, por suerte, por mérito, por lo que sea, quien redactó la ley, pensando que antes del 89 se iba a sancionar una nueva ley de coparticipación, en la redacción pone, esta ley regirá durante 2 años o hasta que se sancione un nuevo régimen, asumiendo que iba a ser antes. La verdad que nunca se sancionó un nuevo régimen, y ese hasta que se sancione un nuevo régimen está vigente hasta hoy. O sea, hoy lo que está vigente es la ley de emergencia que se sancionó por 2 años a fin de año 87. Entonces, resumiendo la complejidad del problema, si yo les preguntara cuántas leyes de coparticipación, regímenes de coparticipación general y permanente fueron sancionados en la historia argentina por el Congreso de la Nación, la respuesta es ninguna, porque la del año 73 es una ley de gobierno militar que no se discutió en el Congreso, después se convalidó, pero no se discutió en el Congreso, fue una ley de escritorio, digamos, y la ley que rige hoy es una ley de emergencia destinada a durar 2 años que ya lleva varias décadas. Entonces, el problema de la ley de coparticipación es serio. De hecho, en la Constitución del 94 se estableció el requisito de que tenía que ser sancionada una nueva ley en el plazo de 2 o 3 años, y tampoco fue cumplido. Entonces, ahí hay una clara explicación de lo complejo que es sancionar una nueva ley de coparticipación. A lo largo, algunas características de las leyes en Argentina, para que tengan referencia, y después ustedes cuando lean los textos lo van a ver. Si hay algo que caracteriza a las leyes, cuando uno las va siguiendo, es que va aumentando la participación de las provincias en el total de recaudación. Básicamente, bueno, aumenta la cantidad de recursos, pero además hay un problema de la descentralización, acompaña esta evolución con un aumento de la participación del total de las provincias en el total, ¿no es cierto? Tienen más funciones, y ese es el punto. Como es muy interesante, la filmina siguiente, ahí tienen cómo fue el reparto de la 22-21. Y, digamos, es importante porque es la única ley que tiene una distribución objetiva. Cada vez que se habla de una nueva ley de coparticipación, se habla de la necesidad de hacer explícitos los distribuidores y que no sean arbitrarios, y se hace siempre referencia a esta ley. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Son una ley que tiene indicadores de aquella época, no había productos, por lo tanto se usa automóviles por habitante como un indicador de desarrollo, muy imperfecto, pero incorpora por primera vez elementos redistributivos. Eso es muy importante. Esta ley, para que tengan en cuenta, el gobierno militar en aquel momento, en la época del gobierno de Lanusse, le encargó al mayor experto que había en ese momento sobre federalismo que redactara, y redactó esta ley. Por eso es tomada muy, muy en cuenta por todos como una referencia, ¿cierto? Pero no fue debatida en el Congreso. En cambio, la del 87, que es una ley, digamos, de emergencia, lo que hace es convalidar los criterios previos y los ajusta con algún cambio en la descentralización que había habido, pero los coeficientes del 87, como va a durar solamente 2 años, nunca se imaginó que alguien iba a necesitar coeficientes explícitos que fueran movidos a lo largo del tiempo, porque en realidad iba a durar poco tiempo. Entonces se congelaron los coeficientes y obviamente quedaron desactualizados, y eso es lo que motivó que en los periodos posteriores a la sanción de esa ley, o sea, a partir de los 90, los cambios
sobre el reparto, como no había una nueva ley, hubo cambios que no están en la ley, pero que afectaron el reparto. Entonces, Ari, pasá a la siguiente, porque entonces ahí tenemos un listado de algunas cuestiones que fueron importantes en este periodo. Entre ellos, hubo nuevos cambios de funciones, digamos, en el año entre los 91, 93, 94, hubo descentralización de escuelas secundarias y otros tipos de funciones. Bueno, los pocos hospitales que quedaban en manos de Nación se fueron transferidos a las provincias y algunas cosas más. Y a partir de ahí aparece con fuerza un nuevo actor en la coparticipación. Sin ese actor es difícil comprender lo que está pasando en los últimos tiempos, que tiene que ver con, con la aparición de la crisis previsional. Una vez, digamos, acá hago el puente con lo que vimos en la clase de pensiones. Recuerden que ya estamos en un periodo de fuerte crisis del sistema de pensiones y a partir de acá lo que va apareciendo intermitentemente y a veces vinculado a la crisis macro por la reducción de contribuciones patronales es la necesidad de transferir recursos tributarios de rentas generales al sistema de pensiones. Eso con la reforma previsional de los 90, con la capitalización, cobra mayor fuerza y entonces aparece de mano del gobierno nacional la necesidad de tener pactos, pactos específicos entre la nación y las provincias destinados básicamente a asegurar el financiamiento de la reforma previsional. Entonces ahí aparecen ciertos pactos, el pacto del 92 y después del 93, en donde se transfiere el 15% de la coparticipación al sistema previsional, después se acuerda la transferencia de las cajas. Bueno, es una historia que nosotros en parte vimos cuando vimos previsión social, pero ahí hay un tema importante. Y a partir de ahí aparece una serie de modificaciones en la asignación de impuestos, toda vez que la nación necesita cambiar el equilibrio entre nación y provincia sobre la distribución de recursos. Hay algún tipo de pacto o de acuerdo. En los 90 aparecieron los acuerdos de coparticipación por suma fija frente a la necesidad de reforma tributaria. Están los pactos bilaterales donde hay transferencias y distribución de ATN un poco como moneda de cambio de otro tipo de arreglos. Entonces ahí la puja política alrededor de la coparticipación pasa a ser muy importante y bueno, es un poco la historia de la Argentina recién. Para mostrarle alguna información un poco que acompaña a esto, la historia es muy compleja y la verdad conviene que vayan revisando los materiales que ustedes tienen, pero que nosotros juntamos alguna información. En principio, un tema que siempre hay que tener en cuenta, que lo vimos en la parte de tributación, es que la presión tributaria en Argentina ha venido subiendo de manera muy fuerte desde los 2000. Fue tanto de nación como de las provincias, pero obviamente en la nación eso se notó mucho más. No obstante, en términos de participación porcentual, el aumento de recursos provinciales también fue muy fuerte, pero con una particularidad. Si bien los recursos más propios de las provincias son los impuestos patrimoniales, el fuerte incremento de la recaudación provincial durante los últimos años está muy concentrada en el impuesto a los ingresos brutos, que es lo peor que nos puede pasar, porque recuerden de lo que vimos cuando estudiamos el IVA, etcétera, que es un impuesto en cascada, muy ineficiente, pero además es un impuesto que compite con el impuesto nacional, es el impuesto en donde conviven las dos bases tributarias, ¿no es cierto? Entonces, ahí pasa al siguiente y van a ver que el impuesto a los ingresos brutos hoy está representando las 3/4 partes de la recaudación provincial, cuando históricamente
recibía solamente la mitad y fue desapareciendo la importancia de la tributación patrimonial. Ahora, en términos de cómo juegan las transferencias, si ustedes ven en la siguiente filmina, van a ver cómo fue evolucionando en los últimos 15 a 20 años la participación para el total de las provincias, ahí como porcentaje del producto, y lo que ven es que las transferencias automáticas son el azul, que es, ahí está la coparticipación, y ha habido cierto incremento, sobre todo hacia por el 2009, 2010, por ahí, de los recursos de las transferencias no automáticas. Y eso tiene que ver con el predominio de imposición de emergencia, que era recaudación de la nación. Después eso se fue atenuando, pero tal vez en la filmina siguiente lo que está eso mismo es la estructura porcentual, y van a ver que si bien hay cambios que uno ve en el corto plazo, como estructura se mantiene una estructura porcentual bastante similar, en donde las transferencias automáticas de la nación suman algo más del 40% del total. Si le sumamos las no automáticas, y tenemos que la mitad de los recursos del conjunto de las provincias son transferencias de la nación. Ojo, las transferencias por coparticipación no son consideradas recursos nacionales transferidos, sino son considerados recursos provinciales administrados por la nación. Por eso, en la ley de presupuesto de la nación nunca figura la coparticipación como recurso de la nación. En el presupuesto de la nación lo que figura como recurso nacional es la parte de la coparticipación de la nación, porque la parte de las provincias es recurso provincial, ¿cierto? Tal vez mucho más importante en la discusión de la coparticipación es la filmina siguiente, la última, en donde ustedes lo que tienen, ahí sí, es una clara imagen de las diferencias territoriales de la Argentina. País en donde hay territorios de muy elevada productividad y territorios donde es difícil desarrollar actividades productivas al nivel que se desarrolla en el centro del país. Y entonces ahí lo que tienen, esa mancha amarilla, son las transferencias automáticas, o sea, básicamente la coparticipación y alguna otra ley de transferencia automática establecida, insisto, en alguna legislación, y entonces uno lo que va viendo es cómo desde las provincias más desarrolladas, en donde está ahí la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires, donde la participación de la coparticipación es baja, hasta provincias de muy bajo desarrollo productivo, como La Rioja, Santiago, Jujuy, Catamarca, Formosa, San Luis ahí van siguiendo, donde los recursos de la coparticipación representan a veces el 80-90% de los recursos totales, ¿no es cierto? Con lo cual es claro que es un esquema en donde la correspondencia fiscal no existe. Ahora, no es que los problemas de desarrollo son porque no hay correspondencia fiscal, sino que no hay correspondencia fiscal porque no hay desarrollo. Bueno, ahí hay toda una discusión, podemos discutir mucho sobre este tema, pero digamos, va más allá de esta clase. Entonces, digo, hasta acá les hemos dado un pantallazo general a los temas que están por detrás de la discusión de la coparticipación. Yo diría que revisen un poco el material, no sé, si tienen alguna duda, en la semana lo vemos, pero como es un tema que termina por vincular en una presentación tanto de temas de gasto como temas de ingresos, me parece que es una buena forma de terminar el curso con esto, y el martes que viene discutimos lo que a ustedes les parezca, pero vayan pensando un poco, yo creo que es un tema que da para una buena discusión. No sé si alguien querés agregar algo, o alguien quiere hacer alguna pregunta corta, y si no, lo dejamos y lo seguimos en la semana o el martes que viene. Yo tengo una pregunta, Oscar. No me termina de quedar claro por qué no se podría descentralizar lo que serían los ingresos. Y
Te pongo, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza serían, no sé, ponele el IVA. ¿Por qué el IVA tiene que ser 21% en todo el país y, no sé, que Buenos Aires cobre un IVA de 10% si quiere y Formosa un IVA de 21%? O no sé, impuestos a las sociedades. ¿Por qué no se podría, porque por lo que vi en lo que sería la evolución histórica que nos mostraron ustedes, casi siempre se descentralizó todo lo que es el gasto, pero nunca se descentralizó lo que es el ingreso? Entonces se ve que las provincias como que cada vez enfrentan más gastos y cada vez dependen más de la coparticipación que se les pasa. ¿Por qué no se avanza? No sé, eso quizás no lo conozco mucho, pero en el caso de Estados Unidos, donde cada estado tiene como más o menos su propia estructura de impuestos y los impuestos varían según cada estado, ¿por qué no se podría avanzar en una descentralización de ingresos más profunda? Sí, está bien. Mirá, Estados Unidos es el único país desarrollado que no tiene IVA. ¿Eh? La única forma, digamos, el IVA es como hemos visto, es un impuesto mucho más eficiente, más fácil de recaudar que ventas, por alguna razón que, digamos, más histórica de cómo se organiza Estados Unidos. Es el único país desarrollado y de los pocos del mundo que no incorporó el IVA, ¿no es cierto? Sigue con ventas. Es otra discusión. Ahora, si vos cobrás el IVA, como tiene un esquema de créditos y débitos, lo razonable es que el esquema de créditos y débitos sea manejado de manera centralizada, digamos. Solamente te podría, digamos, se maneja descentralizada entre distintos países y aún en Europa, donde son distintos países pero un mercado común, el IVA tuvo que ser reformulado para ser considerado como parte del mercado común. O sea, desde que apareció el IVA, y si vos adoptás el IVA, tenés que recaudarlo de manera centralizada. Es un problema más de administración tributaria, pero la verdad que es muy fuerte, ¿no es cierto? Argentina, de todos modos, cobra el IVA y cobra ventas, ¿no es cierto? Y ese es, en todo caso, el problema de eficiencia de Argentina. En el caso de ganancias, bueno, ahí apareció el problema de la coparticipación. ¿Por qué? Porque ganancias legítimamente, por constitución, debería ser cobrado por las provincias, pero si lo cobran las provincias, como vos lo que haces es cobrar las ganancias y las registrás en la oficina contable, cobraría todo el impuesto la Ciudad de Buenos Aires, algo la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y el resto nada. Si vos querés, en realidad lo que hace el cobro centralizado de ganancias, y por eso no se pudo cobrar antes de la crisis del 30, es concentrar el impuesto en un solo lugar y transferir a cada provincia, en principio con la idea de que cada provincia participa en la producción de manera diferente, pero una planta automotriz que tenga su contabilidad en Puerto Madero, pero tenga plantas en Tucumán, Santa Fe, Neuquén y Chubut, el impuesto se cobra en Puerto Madero, digamos, porque ahí está la contabilidad, con lo cual sería imposible. Entonces, los argumentos por los cuales se centralizó la recaudación son básicamente de administración. Hay quien propone tarifas diferenciales, pero eso genera una, digamos, en algunos países desarrollados se plantea, digamos, que la alícuota del IVA o de ganancias sea, en IVA es muy difícil, el tema de crédito y débito, pero en ganancias a veces se plantea que hace una alícuota uniforme y hay una adicional para la provincia que quiera. Eso genera competencias tributarias que terminan definiendo la asignación de recursos de manera menos eficientes. De repente, el último invento de este tipo fue cuando alguien dijo, ¿por qué tabaco no se desconcentra? Bueno, tabaco cobrado centralizadamente, necesitas 2 inspectores en las 2 terminales de producción de cigarrillos. Si no, necesitas inspectores que vigilen cada uno de los kioscos que hay en la Argentina. Entonces hay temas que hacen a la administración tributaria y que hace que en todo el mundo, con la excepción de Estados Unidos en ventas, que es un caso muy excepcional, se adopte de esa manera. Y la verdad es que es mucho más fácil manejar las transferencias. El problema en todo caso de la Argentina es la disparidad territorial, la disparidad productiva, que es un tema en donde Argentina ha ensayado muchísimas políticas, generar fondos de compensación regional. De hecho, en la ley de 22-21 había un fondo de desarrollo regional que no dio muchos resultados, leyes de promoción sectorial y regional, las leyes de promoción que terminaron siendo, digamos, base
de muchos casos de corrupción incluso, pero nosotros no logramos dar con la tecla. Recién, en los últimos 20 años, con el desarrollo de la soja, de manera indirecta, eso ha generado cierta posibilidad de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque la soja ha avanzado en muchos terrenos y ha hecho productivos terrenos que antes no lo eran, sobre todo por el uso de nuevos métodos de producción, y ha corrido la producción pampeana, sobre todo la ganadera, hacia provincias marginales. Entonces tenemos zonas de, digamos, si vamos a tener invernada de ganado vacuno muy especial en provincias que antes no lo tenían. Pero la verdad es que el problema territorial de desarrollo productivo es un problema muy, muy serio, que obviamente nos excede como curso. Nosotros no somos especialistas en eso. Bueno, ¿algo más? Bueno, siendo así, siendo esta hora, hay como un rebote. Che, dejamos acá y nos vemos el martes que viene. ¿Está bien? Chao, che, gracias. Seguimos.